¿Qué se necesita para que la justicia sea justa? ¿Qué ocurre cuando un hombre es condenado por robar millones al pueblo, pero nunca pisa una celda? ¿Y si ese mismo hombre, con la sentencia a cuestas, intenta volver al poder, pidiendo de nuevo tu voto? No es el guión de una serie. Es una historia real, y nos enseña más sobre las grietas de nuestro sistema de lo que quisiéramos admitir. Esta es la crónica de Luis Armando Reynoso Femat, y de cómo el poder, el dinero y la astucia legal pueden tejer una red de impunidad casi perfecta. Nuestra historia comienza en Aguascalientes. Antes de la política, Reynoso Femat era la imagen del éxito. Un ingeniero egresado del TEC de Monterrey, un prominente desarrollador inmobiliario. Un hombre que construía fraccionamientos, que lideraba cámaras empresariales. Su lema, años después, sería hechos, no palabras, y en ese entonces, sus hechos eran edificios, casas, negocios. En 1999, da el salto a la política y gana la alcaldía de la capital. Y su gestión es, para muchos, un modelo a seguir. Lo nombran uno de los mejores alcaldes de México, su administración recibe certificados de calidad. Proyecta una imagen de eficiencia, de modernidad. Es el empresario exitoso que viene a salvar la administración pública. El pueblo le cree, y su popularidad se dispara. Y entonces, llega su jugada maestra. Al terminar su mandato, logra algo que parecía imposible, traslada al equipo de fútbol Necaxa de la Ciudad de México a Aguascalientes. Se convierte en un héroe local. El hombre que trajo el fútbol de primera división al estado. Pero en este triunfo popular, ya se asoma una sombra. Se empieza a hablar de cómo se benefició personalmente con la operación, de cómo se difuminaron las líneas entre el interés público y el negocio privado. Fue un presagio, la primera muestra de un método que se repetiría una y otra vez. Capitalizando esta inmensa popularidad, en 2004 gana la gubernatura. Su gobierno es una oda al concreto y al espectáculo. Moderniza sistemas de riego, inicia la construcción de un nuevo hospital, sobre todo, transforma a San José de Gracia con la creación del Santuario del Cristo Roto, un imán turístico y religioso. Obras visibles, tangibles. Hechos, no palabras. Un legado de concreto que, en el futuro, intentaría usar como escudo contra acusaciones de corrupción. Pero cuando su sexenio termina en 2010, el aplauso se convierte en un murmullo de sospechas. Su sucesor en el cargo, de un partido rival, destapa la cloaca. Y aquí es donde la historia se vuelve compleja. Reynoso Femat siempre argumentará que fue una cacería de brujas, una revancha política. Y aunque el origen de las denuncias pudo tener un tinte político, los hechos que se revelaron eran demasiado sólidos para ser ignorados. Comienza así un laberinto judicial que dura más de una década. El caso más escandaloso es, sin duda, el del tomógrafo fantasma. En 2008, su gobierno simuló la compra de un equipo médico de alta tecnología. El dinero, 13.8 millones de pesos, salió de las finanzas públicas, se transfirió a una empresa fachada, y simplemente se esfumó. El tomógrafo, que pudo haber servido a miles de ciudadanos, nunca llegó. Era un fantasma. Tras años de juicios y apelaciones, la Suprema Corte de Justicia lo declara culpable. La condena, 2 años y 9 meses de prisión. Pero aquí es donde la realidad supera a la ficción. Por un tecnicismo legal, al ser una pena menor a 5 años, se le permite cambiar la cárcel por un pago. En 2023, paga unos 14 millones de pesos para reparar el daño. Por un desfalco millonario, por un equipo médico que nunca existió, no pasó ni un solo día efectivo en prisión. Y este no fue un caso aislado. Fue un patrón. Se le acusó de vender terrenos del Estado a una constructora por una fracción de su valor real, causando un daño patrimonial de más de 16 millones de pesos. Por esto, fue arrestado, sentenciado, y liberado bajo fianza una semana después. Se le acusó de defraudación fiscal por no declarar ingresos millonarios. Fue detenido, encarcelado casi un mes, y liberado tras pagar otra fianza millonaria. El patrón es claro: arresto mediático, breve tiempo tras las rejas, pago de fianza, y años de batallas legales con un ejército de abogados.
El sistema de justicia, en su caso, no parece un mecanismo de castigo, sino un costoso trámite administrativo que alguien con suficientes recursos puede ganar por desgaste. Pero, ¿de dónde salían esos ingresos no declarados? ¿A dónde fue a parar el dinero desviado? La respuesta, como en muchas historias de corrupción moderna, está más allá de nuestras fronteras. En 2014, autoridades de Estados Unidos revelaron que buscaban decomisar $5.5 millones en propiedades en San Antonio, Texas. 4 casas, enormes terrenos, una propiedad comercial. Todo comprado en un breve lapso en 2009 y puesto a nombre de su hijo, Luis Armando Reynoso López, quien entonces tenía poco más de 20 años. El dinero, según la demanda, había sido desviado de las arcas públicas de Aguascalientes. Y en 2024, una investigación periodística internacional llamada Almohadilla Dubai Unlocked, arrojó aún más luz. El mismo hijo era dueño de, al menos, 3 propiedades de lujo en Dubái, uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Un departamento en el exclusivo Burj Lake Hotel, valorado en $2 millones. Otro en la lujosa Jumeirah Beach, de más de $700,000. Y una unidad comercial en el icónico edificio Diopes, de más de $2.2 millones. La estrategia es transparente: usar a un familiar para lavar el dinero y construir una fortuna dinástica sobre cimientos de corrupción. El dinero que faltaba para el tomógrafo en Aguascalientes, reaparecía en forma de penthouses y locales comerciales en Texas y Dubái. Y aquí llegamos al acto final, el más audaz de todos. En 2021, después de haber sido condenado por peculado, con procesos abiertos y su nombre manchado por escándalos internacionales, Luis Armando Reynoso Femat decide volver. Renuncia a su partido de toda la vida y se postula de nuevo como candidato a la alcaldía de Aguascalientes. Su lema, increíblemente, vuelve a ser hechos, no palabras. Perdió la elección. Pero el hecho de que se haya atrevido a competir, que un partido político le diera una plataforma, nos dice algo muy profundo y preocupante sobre nuestra cultura política. Demuestra una creencia cínica en su propia impunidad, un entendimiento de que, para algunos, una condena por corrupción no es un obstáculo, sino un simple contratiempo. Hoy, Luis Armando Reynoso Femat sigue siendo un hombre libre. Asiste a eventos públicos, opina sobre política y enfrenta su último proceso judicial en libertad. Su historia no es solo la de un político corrupto. Es el retrato de un sistema que fue puesto a prueba y que, en muchos sentidos, fracasó. Nos demuestra que la justicia puede ser un laberinto diseñado para que los poderosos siempre encuentren la salida. Su libertad y su persistencia en la vida pública son un recordatorio constante de la enorme distancia que hay en México entre lo que dice la ley y lo que realmente sucede. Y nos deja con una pregunta incómoda: si la justicia no es igual para todos, ¿realmente podemos llamarla justicia?